Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia y No Mentirás, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Un gusto estar en tu programa. Bueno, Tuto, ¿qué va a pasar con usted? ¿Va a ser protagonista en este proceso electoral? ¿Lo va a observar desde afuera? ¿Va a ser candidato? ¿Va a apoyar a algún candidato? ¿Se puede saber ya? Porque vea, queda una semana. A ver, Jimena, falta bastante tiempo todavía para el 28 de noviembre. Queda una semana, un poquito más, para el tema de alianzas. Mi preocupación en este momento, no tengo ningún anuncio personal que hacer sobre cartar, descartar, apoyar, postular, porque me parece que lo que más debe preocupar a la población es que esta ley de primarias tramposas está avanzando en lograr el objetivo del gobierno de apagar la fuerza ciudadana que reclamaba respeto al 21F, de dividir a la oposición y empezar un fuego cruzado interno de críticas, y de sobre todo distraer de lo que está en curso para enero. En enero el gobierno va a intentar proyectar una imagen, verás tú en tu programa, y programas de televisión, periódicos. Después del 28 de enero el gobierno traerá tortitas para intentar mostrar que sigue teniendo 2/3 partes, 3/4 partes del voto, cuando en realidad no son primarias, son coronaciones dentro de partidos pequeños y una mega coronación, un censo de empleados públicos y cocaleros que el gobierno va a intentar vender al mundo e internamente como la revancha del 21F, para proyectar una suerte de imagen de fuerza de que siguen teniendo holgadamente más de la mitad, cuando no es voto universal o de enero, es un retroceso gigantesco, varias papeletas, fraude por doquier. ¿Para qué? Para que el gobierno intente vender la idea de que sigue teniendo una abrumadora mayoría. No estamos votando los bolivianos, van a votar los militantes inscritos y en el caso del gobierno, empleados públicos y movimientos afiliados o afines a este gobierno. Lo que yo quisiera es que la gente entienda que lo que está en curso en este momento es que busquemos cómo demócratas bolivianos vamos a defender la intención de un gobierno de instaurar una autocracia de largo plazo. No está en juego una candidatura u otra, está en juego democracia o un régimen autoritario. Está en juego libertad o que nos apliquen vía minimaduros el régimen venezolano con los padrinos cubanos. Lo he visto en otras partes. Acá lo que están haciendo no es original, Jimena. Han copiado el fallo de la reelección de Nicaragua, y argumentando que la reelección perpetua es un derecho humano por encima de la Constitución y del referéndum. Hemos votado eso acá 2 veces, a diferencia de Nicaragua, y se lo está pisoteando. Debemos entender que eso es lo que está en juego en este momento. ¿Y qué he planteado yo? Y vuelvo a plantearlo y aprovecho tu programa para hacer 3 planteamientos. Primero, que todos los opositores nos comprometamos, ojalá por escrito, a decir a las autoridades del Tribunal Electoral que si avalan la violación del referéndum que administró el Tribunal Electoral cuando Bolivia dijo no, serán pasibles a devolver los recursos económicos que se erogaron en el 21F y deberán pagar con cárcel porque están violando la voluntad soberana popular, y que lo escuchen de absolutamente todos los opositores. Segundo, que juntos enviemos documentos y la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a estados como Brasil y Colombia, que fueron garantes de las negociaciones constitucionales que se hicieron en Bolivia en 2008, que establecieron que solo había una reelección, y si garantizaron el acuerdo que está siendo violado, están llamados a llevar una opinión consultiva, a elevar una opinión consultiva a la Corte de San José, que es la única instancia que puede determinar si la reelección perpetua es o no un derecho humano. No lo es, ya lo ha establecido así la Comisión de Venecia. Trabajemos en lo doméstico, mensaje claro al Tribunal Electoral. Segundo, juntos todos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brasil y Colombia. Y tercero, explicar la trampa de las primarias, las tramprimarias que está haciendo el MAS, donde están buscando borrar el efecto del 21F con esta trampa, y yo veo que con mucho entusiasmo gente sale, creo que con buenas intenciones, de la oposición, a decir cuántos libros llenaron o no, cuando en realidad es crónica de un resultado anunciado. El MAS ha hecho una trampa para en enero pretender que siguen teniendo 70%, no de Bolivia, de los que estaban registrados en su libro de militantes, empleados públicos y otros. Debemos dar una respuesta política conjunta. He conversado con muchos de los actores líderes y con plataformas. Ojalá
que podamos dar una respuesta política conjunta en esta fase de las primarias y finalmente en julio llegar a tener una sola candidatura, porque este gobierno hoy es minoría, más allá de la tramposa imagen que van a intentar proyectar en enero, y la forma de derrotar a un gobierno que ahora por el desgaste, por la despilfarro económico, por la corrupción, por la persecución, por amordazar, por ser títeres y aprendices de Maduro y del régimen cubano, hoy están siendo rechazados, repudiados, y tenemos que enfrentarlos con la candidatura que esté mejor posicionada en julio, que es ahí cuando debemos tener esa unidad. Ese planteamiento me parece que es lo central en este momento, y ojalá que todos aquellos que tengamos interés en no salvar una sigla, no en unos cuantos curules, sino en salvar la democracia ante el régimen autoritario que se busca imponer, podamos concertar acciones en estos tres frentes: defender el 21F en lo interno, en lo externo, denunciar la trampa de las primarias y llevar a julio una sola candidatura que salve la democracia. Yo no voy a caer en lo que estoy criticando, de empezar a gastar el tiempo que uno tiene en criticar a otra gente que está buscando hacer oposición, y tengo que dar el beneficio de la duda a todos. La trampa la ha hecho el gobierno. Del único que le hablo es de Evo Morales. Él está buscando perpetuarse en el poder desconociendo la Constitución y el referéndum 21F. A pedido de él hemos votado eso 2 veces, con observación de la OEA 2 veces. Hemos hecho largos y extensos documentos que constan en los archivos de la OEA, y por eso todos los que queremos vivir en democracia debemos no solamente retóricamente o discursivamente manifestar el apoyo al 21F, sino hacer acciones concretas. Que el Tribunal Electoral sepa que el que la haga la paga, y si ellos inscriben a Evo Morales tendrán que devolver la plata y acabarán presos. Que lo escuchen de todos los opositores que pueden ser parte de un próximo gobierno o que pueden ser actores políticos de una próxima gestión. Segundo, que todos firmemos de manera conjunta la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Brasil y Colombia, garantes del acuerdo constitucional, para que la Corte de San José, como lo hizo la Comisión de Venecia a pedido de Almagro, se pronuncie sobre si la reelección perpetua es o no un derecho humano. Ser tirano no es un derecho humano y es la única instancia a la que podemos escoger. Y con el resto, trabajar para dar una respuesta mancomunada a la trampa de enero, entendiendo que aunque vengan el Papa Francisco, Lionel Messi y Shakira a hacer alianza con cualquier opositor, el resultado y la trampa están cantados. No es voto universal, no es una papeleta multipartido, es volver a los tiempos de hace 5 o 6 décadas, varias papeletas por partido, van a llenar las del MAS por doquier, son los empleados públicos que no voten por el gobierno van a ser despedidos, sancionados, los cocaleros. Es una trampa que tiene un resultado preanunciado y no podemos dejar que se pretenda mostrar eso como el resultado de un apoyo. Debemos entenderlo como una trampa, describirla como tal, tratarla como tal, actuar en consecuencia y trabajar para en julio tener una candidatura opositora que entienda que es una lucha existencial de democracia o autoritarismo, de ser una patria soberana o una colonia cubana, que está en juego la libertad de largo plazo. Lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua. No dejemos que nos apliquen la receta y trabajemos en esa dirección. Dígame, don Jorge Quiroga, ¿qué debiera hacer la gente que lo escucha a Tuto Quiroga en este momento? ¿Ir a votar a las primarias o no? A ver, Jimena, no quiero decir a los bolivianos que nos están escuchando, de cada 100 personas que nos están escuchando, que todas seguramente pudieron votar el 21F, algunos recién han cumplido 18 años, separemos ese grupo, no van a ir a votar. Esa es la trampa, no es voto universal. No puede un ciudadano ir el 28 de enero y decir, deme la papeleta de un partido opositor tal, cual o el otro. No. El MAS que dijo, solo van a votar los que están inscritos, y dio un pequeño plazo para la inscripción. Está cantado el resultado de que el MAS lo que va a buscar, acuérdate, en los medios estatales y paraestatales, la torta que va a salir, que el 28 de enero fueron a votar X cantidad de bolivianos, y de esos que fueron a votar, la gran mayoría inscritos en el MAS, empleados públicos, cocaleros, delincuentes, ladrones, y van a decir de los que salieron a votar, que no somos todos los que hemos votado en las elecciones judiciales o en el referéndum 21F, donde el MAS ya era minoría. En las judiciales sacó 1/3. No vamos a votar todos, van a solamente votar un universo restringido, y el MAS que va a querer mostrar, caramba, de los que fueron a votar ese día, que no somos ni la 7ª parte de la gente que nos está escuchando. De cada 7 personas que nos está escuchando, 1 está inscrita o registrada.
Entonces no es un voto universal y van a pretender mostrar con ese universo de votantes restringido que de la cantidad de gente que fue a votar, el MAS obtiene 60, 70, 75%, pretendiendo con eso borrar el efecto del 21F, cuando en realidad lo que no va a tener ni por asomo Evo Morales en enero son los 2.600.000 y pico votos que le dijeron no. Bolivia dijo no, eso no lo va a poder cambiar, esto es una trampa y actuemos en consecuencia. Vengo conversando seguido y continuamente con mucha gente y espero que estemos a la altura de un desafío existencial para la democracia, porque si no somos capaces de coordinar líneas de acción mínimas respecto al Tribunal Electoral, al sistema interamericano, y dar una respuesta conjunta, contundente a esta trampa para después, en julio, enfrentar con una candidatura, me temo que vamos a terminar ahí sí siendo cómplices de esta intención de un gobierno que es minoría, haciendo trampas, dividiendo, distorsionando con subterfugio y maniobra para quedarse en el poder, replicando el esquema de sus amigotes de Venezuela, de Nicaragua y de sus padrinos cubanos, que están en el poder eternamente, han sido rechazados en muchos países de Sudamérica, evidentemente deben estar muy tristes que perdieron a sus amigotes corruptos del PT, porque el socialismo 21 está en retroceso, es una pandilla de socios listos, delincuenciales, criminales, que están en retroceso y de salida, y no podemos dejar que se enquisten en Bolivia como están pretendiendo hacerlo en Venezuela y Nicaragua. En las primarias, el diseño del gobierno fue convocar a las primarias dando muy poco tiempo para el registro, y podían haber hecho, si quiere comparar, les señalo cómo funciona en varios otros países, donde el día de las primarias todos pueden ir a votar, y al acercarse a votar, si uno está en Colombia, dice quiero votar por el Partido Liberal, por el Partido Conservador, por el Centro Democrático, pide la papeleta de ese partido y todos pueden participar abiertamente. Aquí no se ha hecho así. Así se hizo un registro cerrado, dando muy poco tiempo. ¿Para qué? Para crear un universo de votantes absolutamente restringido y dirigido a que el MAS intente mostrar en enero lo que va a ser un dato de la realidad, que tiene en la cantidad de gente habilitada partidariamente para ir a votar, que no somos todos, una apabullante mayoría de registros, pero muy lejos de los 2.600.000 que le dijeron no. Por eso es la trampa, por eso hay que explicarla como tal. En otros países, cuando se hace primarias en América Latina, conozco varios ejemplos, se permite a todos votar, o sobre todo, si hay las reglas de hacer primarias, se da tiempo, porque el mismo Tribunal Electoral objetó diciendo de que no había el tiempo para preparar, los regañaron, pusieron otra vocal hoy día, tienen el control del Tribunal Electoral, son cómplices de la trampa, tienen que saber que van a tener que pagar las consecuencias de buscar desconocer el resultado del 21F cuando Bolivia dijo no, y esa es la violación más grotesca y aberrante que se está viendo en la democracia. Lo de Estados Unidos es triste porque la gente no participa. He criticado la bajísima participación, la gente joven casi no vota. De Arabia Saudí voy a tuitear un artículo en inglés criticando el asesinato atroz del periodista de Arabia Saudí, y que resulta que si uno tiene petróleo y puede comprar armas, cree que tiene la impunidad para matar periodistas. Lo he escrito en una publicación de Naciones Unidas, sale la siguiente semana, con gusto les envío. El que Bolivia está siguiendo la receta de Venezuela, lo digo, lo sostengo y lo voy a seguir aseverando porque es verdad, para vergüenza mía. En La Haya estaba sentada la embajadora de Venezuela, Haifa El Aizami, la hermana de un atroz criminal que trae terroristas de Hezbollah, que hace narcotráfico, que se roba el oro, que está allá para evitar a que su hermanito y Maduro los juzguen por crímenes de lesa humanidad. Hay conciencia en el hemisferio, se los está procesando por crímenes de lesa humanidad, y qué vergüenza como boliviano que parte del equipo de Bolivia, la delegación, sentada al lado de la esposa de la agente La Haya, esta señora de Venezuela. Esas cosas las he visto, las conozco y sé lo que está en juego. Y sé que la receta de perpetuarse en el poder la han copiado de estos países, del satélite de Nicaragua, y están buscando aplicar eso acá ahora. Y por eso debemos entenderlo, comprenderlo, la ingenuidad de parte mía. Si conozco lo que se ha hecho en otros países, si veo cómo lo están aplicando acá, sería callar o sería caer en la trampa, en las maniobras que hace el gobierno de empezar a criticar a uno o al otro, y créame que podría estar todo el programa
Pero aquí lo importante es, vamos a ser capaces de dar una respuesta conjunta, interna, internacional, política, a esta trampa de las primarias que busca borrar el 21F para perpetuar al régimen actual en el poder, en el momento que ya son minoría, porque la gente se dio cuenta que despilfarraron la bonanza, que nos vaciaron el gas, que nos embarraron con la corrupción gigantesca, y cuando la gente está buscando alternativas ante momentos difíciles que se vienen, cuando están aislados en el concierto externo, tenemos que ser capaces de dar la respuesta. Yo por lo menos voy a seguir intentando y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que Bolivia tenga una democracia republicana con libertad plena y que no sea un satélite dictatorial, autoritario, abusivo de Evo Morales haciendo de mini Maduro. Esa es la Bolivia en la que yo estoy seguro que no vamos a llegar si es que somos capaces de dar una respuesta conjunta en estas semanas y meses que se avecinan. Yo voy a seguir siendo siempre candidato a vivir en una Bolivia democrática, con libertad plena, sin intenciones prorroguistas de desconocer la Constitución. Es muy grave lo que está en curso, Jimena. No estamos en tiempos normales. Yo veo que mucha de la discusión pública se centra y gira como sobre candidaturas, alianzas, discusiones de uno con el otro, como si estuviéramos en democracia plena y no estuviera en curso un golpe que anula artículos de la Constitución, que desconoce el referéndum del 21 de febrero, y si se hace un golpe ahora por eso, mañana se elimina los artículos de la libre expresión, de la autonomía, de separación de poderes, del Congreso. Ya el presidente ha dicho que son prácticas occidentales las de tener Congreso, separación de poderes. Cuidado que nos apliquen la de Venezuela, donde han hecho una asamblea constituyente que es el CONALCAM, donde han dicho ese es el Congreso, y cerramos el Congreso que había sido elegido en manos de la oposición. Es muy grave lo que está en curso, requiere una respuesta conjunta, y lo que yo le puedo asegurar es que voy a seguir haciendo los esfuerzos para que la gente comprenda y que entendamos que estamos en un momento fundacional, existencial para el país, que si no damos una respuesta conjunta vamos a lamentar el haber perdido la república, la libertad y el ser un mero satélite de proyectos autoritarios de socios listos 21, delincuenciales y criminales. Muchas gracias, don Tuto Quiroga, por estar en No Mentiras. Gracias.